Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Esta noche más que tenemos una plática del programa Diálogos de la Frontera. Esta noche nos acompañan varios invitados para hablar del tema de la gráfica fronteriza de Ciudad Juárez. Me voy a permitir presentarles a la moderadora esta noche, la doctora Brenda Ceniceros. Buenas noches, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí. Qué bueno, y gracias por acompañarnos. Brenda, pues te dejo aquí junto con nuestros invitados, te dejo el honor de presentarlos y pues aquí voy a estar de un lado al tanto de los comentarios del público. Gracias, buenas Muchas noches. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches, a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con nuestros participantes. Esta es la presentación de la charla dentro del programa Diálogos de la Frontera, Gráfica Fronteriza, Juárez El Paso, en la que participan dos exponentes claros de la gráfica urbana fronteriza. En primer lugar, pues Juan Carlos Reyes Delgadillo, que es egresado de la licenciatura de Diseño Gráfico, actualmente cursa la maestría en Procesos Creativos de Arte y Diseño, él, enfocando sus conocimientos adquiridos como diseñador en las artes urbanas, se ha desenvuelto como muralista, artista de stencil y como interventor social por medio del arte urbano. También nos acompaña Sergio Raúl Recio Saucedo, postdoctorante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, maestro en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, también por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Licenciado en diseño gráfico y candidato a SNI. Su línea de investigación se centra en el estudio de los movimientos del graffiti, street art y muralismo urbano, desde los estudios del territorio, estudios de la juventud, estudios urbanos y estudios de género. Pues bienvenidos, es un gusto poder escucharles y pues adelante comenzamos. Le cedo primero la palabra a Raúl y conjuntamente estaremos platicando con los dos. Hola, buenas noches. Pues voy a hablarles un poco voy a hacer un recorrido histórico pues de los movimientos gráficos callejeros de aquí de la ciudad, de aquí de Ciudad Juárez, empezando por el graffiti, street art y el muralismo urbano, para dar paso o a entender esta conjunción de esta mezcla de los tres movimientos ahorita en la actualidad. Es decir, a partir de como el 2013, 2014, empezamos a ver esta conjunción de los tres movimientos. Pero bueno, les comparto un poco la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues voy a hablar sobre esto, graffiti, street art y muralismo urbano de Ciudad Juárez. Pues voy a mostrar más que texto, van a ser imágenes, pero pues vamos a contextualizar un poco esta cuestión del graffiti, cómo es que surge, cómo llega aquí a la ciudad y en dónde empieza a ser practicado. El primer antecedente que tenemos de esta cuestión del graffiti lo vamos a observar o se observa principalmente o se observó en su momento con la cultura chola, ¿sí? Con estos pues placazos que realizaban los cholos en su momento dentro de los barrios, los cuales se utilizaban en su momento para la delimitación territorial. Eso lo podría decir más o menos desde pues en la década de los 80 y un poco también a finales de los mismos años de 1980. Es decir, ahí a finales de los 80 y principios de los 90 empezamos a observar estas primeras manifestaciones ya de graffiti estilo neoyorquino, estilo California, en donde ya no se sujetaban a un territorio nada más. Ahorita les explico qué onda con esta imagen. No está tan vinculada con esta cuestión del graffiti cholo, sino ya del graffiti como tal, como lo conocemos en la actualidad. Pero
pues este primer momento de la cultura chola, pues lo retomo porque pues fue esta apropiación de los espacios, de las calles, de la infraestructura, de las colonias, para hacerse notar de alguna manera, no nada más a través de puro graffiti, sino también a través de murales, de estos murales en donde se representaban ellos mismos como comunidad, es decir, donde se representaba la jainita, se representaba al carro, se representaba a la Virgen, a Jesucristo, estos elementos que eran muy significativos para para los mismos integrantes de los barrios, que servían como identificación y como una muestra para decirle al resto de la sociedad: somos iguales que ustedes, creemos en lo mismo. Entonces, sirven este antecedente porque en ese mismo grupo empiezan a aparecer estos nuevos grafiteros, es decir, muchos de los grafiteros de la vieja escuela que ahorita están activos, como Coco, como In, como Espía, como el CAT, bueno, y muchos más, como el SEC, como MAC también. Ellos surgieron desde el movimiento Cholo, y ellos empezaron a lo mejor a participar de una forma muy breve en estos movimientos, pero esta misma lo que permitió que se acercaran al graffiti estilo California es por esta dinámica migratoria o esta dinámica transfronteriza, pues en la que nos encontramos. Muchos amigos, familiares, pues iban a California, iban a Estados Unidos, y de allá empezaron a traer este aprendizaje del graffiti como tal, y lo empezaron a compartir aquí en la ciudad. Estos mismos grafiteros en su momento, pues ya le decían: no, es que el graffiti cholo es muy territorial, sí, es muy territorial, y pues nada más hay dos formas para continuar en el graffiti cholo, en la cárcel o muertos, es lo que me explicaban en algún momento. Y esa misma dinámica pues hacía que se alejaran un poco del graffiti cholo para empezar en esta nueva dinámica del graffiti estilo neoyorquino o californiano, porque era más libre, es decir, no se sujetaba a una sola colonia, sino, es decir, empezaban a ver que el graffiti podía verse expresado en las avenidas principales, en diferentes lugares, ya no solamente en las colonias, es decir, ya salían de las colonias para actuar dentro de toda la ciudad, que eso termina siendo relevante. Y en estos mismos grafiteros que les comentaba ahorita, como Inc., Coco, Espía, bueno, hay muchos otros como Mac, como el SEC, me comentaba en algún momento de estas leyendas urbanas del primer grafitero de la ciudad. Y no nada más ellos, sino también aquí Juan Carlos Reyes, pues también me llegó a contar de estos, de este grafitero, pues de este primer grafitero de la ciudad, que se llamó, era conocido como Risk. Él, pues los coinciden algunos, no precisamente que haya sido el primer grafitero, sino a lo mejor el que tenía más visibilidad en las calles, porque sus calles, las avenidas de actuación, pues eran la 16 de septiembre, la Colonia Hidalgo, la avenida Insurgentes, la zona centro, bueno, el centro histórico, todos esos lugares que menciono, es en donde se veían estas bombas, y no nada más bombas de RIS, sino también en algún momento empezaron a observarse como estas piezas de Wild Star, como en este caso. Juan Carlos, ¿tienes algún comentario sobre RISC? Bueno, hablando de Risk, yo creo que es una leyenda que todavía se mantiene aquí en Ciudad Juárez con los
grafiteros y artistas urbanos de la vieja escuela, ¿no? Entonces, yo crecí viendo sus piezas, ¿no? Y fue uno de los primeros grafiteros realmente en la ciudad que empecé a ver sus intervenciones, como comentaba Raúl, tanto en la 16 de septiembre como en la Colonia Hidalgo principalmente, ¿no? Y él, bueno, en la foto anterior se veía también parte de su barrio, ¿no? Que eran Los Gatos en aquel entonces, y había cierto conflicto, ¿no? Era muy territorial y había conflicto entre los Gatos y los Ortizes, pero Riggs fue como que uno de los máximos exponentes, ¿no? De aquí del graffiti en Juárez. Bueno, también, bueno, dentro de las leyendas o de lo que se cuenta dentro del mundo del graffiti, pues también no me llegaron a platicar esta cuestión pues de cómo terminó a lo mejor, pues cómo terminó la vida de Riz, bueno, que lo terminaron asesinando en 1994. Es todo pues una historia interesante. No tengo datos certeros sobre eso. La podría contar, no sé si interese o no, pero puedo regresar al final bueno, para poder continuar porque son bastantes imágenes. Bueno, pero como les decía, eran los que terminé entrevistando en su momento, pues eran unos grafiteros del centro de la ciudad, ¿sí? Como Espía y Miguel Leos en su momento de estos Cruz que estaban por la cárcel de Piedra. Entonces ellos terminan diciendo, bueno, era uno de los primeros grafiteros, y no nada más ellos, sino también otros grafiteros que se situaban por Zaragoza en aquel entonces, y desde allá veían también esta interacción cuando venían al centro de la ciudad, y ellos mismos terminan diciendo, bueno, es la presencia o la importancia de Riggs como el primer o uno de los primeros grafiteros importantes de la ciudad. Eh, y bueno, por eso, y no nada más en estas bombas o en este Wild Style, sino hay algunas piezas que ahorita desgraciadamente ya taparon, que estaban el, eh, por el ribereño. Las terminaron ya encimando con nuevas piezas, pero pues se habían mantenido por mucho tiempo ahí en el ribereño. Y por eso creo que termina siendo relevante a mostrar este tipo de trabajos para que si conocíamos en algún momento se mantengan y no se vaya borrando por la historia del grafiti de la misma ciudad. Y bueno, les hablo de SEC, que en su momento cuando él estuvo, primero él estuvo en un barrio allá por Zaragoza, y él aprendió también, él conoció, me decía que conoció directamente a Riz y él le daba consejos. Entonces él señalaba que para poder pintar o rayar, escribir su nombre allá en Salvarcar, por aquella zona de Zaragoza, él tenía que eh, pues no nada más estar pintando el nombre del crew, que era MTV, sino tenía que pintar también el nombre del barrio y el apodo que se manejaba dentro del barrio, que en un principio era Core. Después cambió a SEC, que es una historia también muy interesante. SEC me comentaba en su momento que este nombre se compone de dos palabras, Second King, es decir, el segundo rey, porque en algún momento, estando dentro de los barrios, hubo una pelea entre barrios, una riña de piedras, también de disparos, de armas de fuego, y pues le dispararon al que era el líder del barrio en ese momento, y murió en los brazos de este Sec, y era el King en ese momento, y los demás integrantes del barrio le empezaron a llamar el Second King, el segundo rey. Empezaron a decirle el reycito, y a partir de cuando se involucró más en el graffiti, en el estilo
California, pues él conoció que los sobrenombres que se debían de poner para actuar dentro del graffiti, pues tenían que ser unas composiciones pegajosas y llamativas que lo posicionaran dentro de las calles, y decidió unir estas dos palabras, Sec con King, por eso termina siendo Sec. Y bueno, es la historia de Sec. Pero bueno, vamos a tener también a Mac con Mac, el que estaba pintando los murales del feminicidio, pues cuando también en los 90, pues él empezó a hablar o se involucró con estos barrios, los Sobacos 22 y los Nasty Boy, y también por el lado de allá de Zaragoza. Entonces, y también tiene una historia interesante cómo se involucró, a quien vio para poder decidirse involucrarse en el graffiti. Principal, pongo esta imagen porque este Mac, a quien veía en su momento, era al Cent, a Coco, que tenían tapizado en los 90s o principios de los 90s por la Gilotepec. Entonces, cuando él iba a la escuela por toda la Gilo, pues él empezó a conocer el graffiti y por ello se terminó involucrando en el mundo del graffiti. Bueno, y tenemos al barrio Infopark, o a este barrio que también se convirtió en CRU en su momento, pero que se caracterizaba por lo que me comentaban, porque era algo un poco violento este barrio. Y tenemos a ATK con Miguel Leos, que era de la 16 por la cárcel de Piedra en la zona centro, y con el CAT, que eran quienes lo representaban. Y fueron un colectivo anterior o predecedor de SWK, que después los integrantes de ATK se terminaron convirtiendo o formando parte de SWK. ATK también es desde principios de los 90, como 91, 92, si no me equivoco. Y bueno, tenemos a SWK. Aquí se me pasa SK, que aquí lo menciono junto con Mac. Ska con Coco, que él empezó con Raúl El Arco en su momento, y ellos estaban también por la zona del Agilo. Ellos empezaron a pintar toda esta parte, y en un principio, en los primeros 5 años de los 90, me comentaban que lo que ellos terminaban haciendo más, o la característica de esta primera generación, es que eran más tag, y ya casi a mediados de los 90 empezaron a hacer bombas. Es interesante saber esto porque salieron del barrio todos estos chicos, ya no tan chicos ahorita, salieron del barrio para alejarse de ese grafiti territorial y empezar a actuar en toda la ciudad, pero empezaron a actuar en toda la ciudad a través de la realización de tag, y poco a poco con bombas también, y ya después otros estilos, otros formatos de grafiti. Y bueno, aquí estaría empezando a hablar de una segunda generación del grafiti de los 90. Juan Carlos, ¿tienes algún comentario de estos primeros años de los 90? Pues viendo esos crews, ¿no? Que también en los 90 estuvieron saliendo bastantes barrios diferentes que estaban más para este rumbo de la triunfo de la República, y pues eran más cruz que barrios, ¿no? No eran tan cholos, no tenían sus inicios tan cholos, donde también que empezaron. Había en ese momento, en lo que vuelve Juan Carlos, por la López Mateos y por la Paseo Triunfo y por la Plutarco Elías Calles, había un crew en específico que lo lideraba el Mikey. ¿Sí te acuerdas, Juan Carlos? El Mikey. Ahorita no me acuerdo del nombre del crew, pero este
me decían en algún momento que ellos eran como muy fresillas porque nada más pintaban por ahí. Sí, es a lo que iba, ¿no? De cómo cambiaba el movimiento del graffiti dependiendo también de la zona, ¿no? Entonces, ya para estos lados ya te encontrabas con otro tipo de crews un poquito más fresones, ¿no? E inclusive muchos de esos crews que son de ya una segunda generación, había varios, ¿no? Que eran del Paso, pero que vivían aquí en Juárez, y tenemos como, de los que recuerdo así rápidamente, tenemos a los BNK que todavía siguen. También estaba, ahí les muestro la foto para que lo tengamos. Bueno, estaba Virus en su momento, DRS, que fue otro de los como significativos de ese momento, ya de la segunda generación de grafiteros. Adelante, Juan Carlos. También tenemos, bueno, desde esa segunda generación, bueno, aquí tienes a los KWS, teníamos también a los FTS que después llegaron a convertirse en FX, ¿no? Y había, realmente en los 90s fue tanto el crecimiento de Cruz que hasta la fecha es algo difícil poder todavía documentar porque ya casi no se ven, ¿verdad? Pero fue una explosión así masiva de Cruz por todos lados, ¿no? Sobre todo como existía, por ejemplo, el barrio Infopark, ellos yo creo que eran de los que más tenían contrincantes, ¿no? Tenían antagonistas por todos lados, hasta había crews que eran de la misma colonia, pero que se llamaban SFC, el Sophisticated Clan, que eran como sus antagonistas con los que siempre se estaban peleando, ¿no? Entonces era bastante interesante ver esta interacción, ¿no? Tanto desde fuera como desde dentro, ¿no? Y sobre todo cuando llegaban a suceder, bueno, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? Pero cuando se jugaban los varos, ¿no? Estas competencias de quién podía poner más tags o bombas en la calle, ¿no? Cambiaron los puños por las latas, ¿no? O sea, era demostrar así quién podía abarcar más el espacio, quién podía invadir, quién era mejor en esos tiempos, ¿no? Sí, y esta cuestión de las batallas se dio en esta segunda generación del 95 bueno, es como lo tengo registrado y como lo cuento en la tesis, del 95 al 99, 2000 más o menos, es como se da una dinámica distinta. Por eso hago o trataba de hacer esta diferencia del graffiti cholo al graffiti estilo California, porque ya no era la misma dinámica. La resolución de los problemas, como bien lo mencionaba Juan Carlos, ya no era los golpes, sino era a través de la demostración de la calidad de la técnica en cuanto al uso del aerosol. ¿Quién sabía manejar más? Por ejemplo, en las batallas podrían ser de estilo, podrían ser de cantidad, podrían ser de puntos. Entonces, a veces se elegían o se generaban batallas porque los nombres de los crew eran muy parecidos, como SWK y, si no me equivoco, MWK también. Entonces ahí nada más variaba una letra, la M por la W, y con eso se generaba toda una batalla. Y muchas veces lo que pasaba es que cuando se designaba una avenida y a lo mejor por cantidad, es decir, quien pintara más tag, podían iba a ser el ganador. Me contaba en algún momento este Virus que él participó en algunas batallas y él le tocó pintar a un lado del espía, del amo, que era el hermano del espía, y cómo pues era tapizarlo más que se pudiera. Por ejemplo, se designaba la avenida Plutarco Elías Calles y a tapizar todo, y quien ganaba pues se quedaba o eliminaba el otro nombre del otro crew, y muchos de esos participantes se integraban a SWK o ellos podían hacer otro crew con otro nombre distinto, pero era la forma interesante de la resolución de los problemas en ese momento. Como bien lo menciona Juan Carlos, se cambiaron los golpes por las latas.
¿Algún otro comentario, Juan Carlos? No, 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 continúa. Está para seguir viendo en qué línea de tiempo vas y poder comentar. Aquí también en este segunda generación de grafiteros, también se caracterizaron ya eh, por las dinámicas de ingreso, que eran distintas a las dinámicas de los cholos. En los cholos muchas veces era una forma muy drástica para poder acceder para convertirse en integrante de un barrio. Es decir, a lo mejor te golpeaban, o te ponían a hacer algo bastante drástico. Y con los grafiteros no era así. En el caso de Coco, que fue el líder de Ska, él nada más pedía que salieran a pintar o que llevaran alguna lata para poder pintar más el nombre del crew, en este caso Ska. La mayoría era en esas dinámicas. Bueno, ahorita regreso con ellos, pero me detengo aquí con los bufones. Los bufones, una de los requisitos para ser integrante de este crew era principalmente que se aprendieran la caligrafía o las letras que estaba proponiendo el Nudos, que él era el que realizaba estos abecedarios para que los integrantes o los que aspiraban a ser integrantes de bufones pudieran participar, es decir, no se permitía integrantes que no tuvieran la capacidad técnica para la realización de las firmas que surgían desde el Nudos. Entonces, era interesante cómo ya no era a través de los golpes para ingresar, sino ya era una cuestión técnica, ¿sí? Una cuestión técnica que se reunían y tenían que practicar para ser parte de los bufones. Era algo interesante. Juan Carlos. Sí, como comentabas, ¿no? En esta etapa donde ya ciertos crews te exigían tener cierta calidad, cierta habilidad para llevar a cabo estas tipografías, ¿no? Y era interesante porque al practicarlas, o sea, me tocó estar en uno que otro crew que sí nos pedían, ¿no? Era como una tarea que te dejaban. Y esto más adelante se empezó a ver reflejado mucho en... Bueno, miren, aquí nos comenta Juan García García que eso fue en el 1996, que fueron las primeras batallas en Juárez de graffiti por toda la calle de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Sí, así es. En este periodo, como les menciono, en esta cuestión de esta segunda generación de grafiteros, hablo de una primera generación del 90 al 94, 95, en donde pues se caracterizaron más por la realización por empezar a descubrir la ciudad como escenario de acción. Ya en la segunda generación, 95, 99, empezamos a ver una dinámica totalmente distinta. Ya había reglas no escritas, pero que todos conocían, es decir, como esta cuestión de no empalmar, ¿sí? Es decir, si yo realizaba un tag, lo podía empalmar siempre y cuando lo que fuera a poner encima de ese tag fuera unas bombas, o si tenían unas bombas con un wild style, si era un wild style, pues con un character. Algo que superara en calidad esta cuestión, eran estas reglas no escritas que existían. Juan Carlos. ¿Se me escucho? Perdón, es que estoy teniendo problemas técnicos. Sí, sí. Sí, te escuchas, te escuchaba. Bueno, en esta cuestión también que nos mencionaba ahorita Juan Carlos,
pues bueno, y lo que les decía yo de estas reglas no escritas, también empezaron a surgir, no todavía con el nombre como ahorita lo conocen de Spot, pero empezaron ya a experimentar en nuevos lugares, ¿sí? En estos nuevos lugares de intervención. Es decir, ya no eran nada más las bardas, ¿sí? Como las que eran más fácil de acceso, sino a lo mejor era en un puente, era también en los espectaculares. De hecho, aquí traigo una imagen, no de espectacular, pero sí del Canac que él se caracterizó y que muchos se adentraron también por al graffiti por Canac, porque él pintaba casi puros espectaculares. Entonces, el Coco me decía en su momento que pues no era tan bueno, pero era la destreza de subirse a los espectaculares, eso era lo que llamaba la atención, era cómo se ganaban el nombre. Es decir, el objetivo del graffiti aquí ya no es esta cuestión del bueno, la cuestión territorial, sino más que nada hacerse ver, ¿sí? Hacerse notar para los demás grafiteros. En ocasiones lo que vemos en las calles no se termina entendiendo porque está dirigido para los propios grafiteros. Aquí termina siendo como un punto relevante porque pues así es el graffiti y esa es pues, la idea a lo mejor pues, principal del graffiti y la forma de actuación, pero termina siendo relevante. Y bueno, aquí con Sone, pues fue una de sus primeras piezas, de los estilos que él desarrollaba con estos crew, que él estuvo en un crew en, en, en la colonia Altavista. Ahí, aunque ellos no salían tanto de la colonia Altavista, ellos en este crew desarrollaron un estilo propio, característico, que eran bombas, pero que terminaban muchas veces con elementos puntiagudos. No tanto como, bueno, como no sé si se alcanza a ver el puntero del ratón, ¿sí? Como esta parte. Ahorita no traigo otra imagen, pero muchas veces las bombas, como se caracterizan por estos elementos circulares, por estas curvas, también les agregaban como estos picos, estos elementos puntiagudos dentro de las composiciones. Y era el estilo que ellos desarrollaron y es el estilo que Sone sigue utilizando ahorita en la actualidad. Y es el que lo distingue en todas sus piezas. De esto, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? ¿O de esto? A ver si me escucho ahí. Sí, sí, te escuchas Sí, bien. ok. Bueno, lo que comentabas de estas tipografías, ¿no? De estas letras que se caracterizaban mucho en los tags, ¿no? Que era muy común, era como tu tarea que te encargaban cuando estabas en un crew. Y muchas veces estos ejercicios te ayudaban a la hora de crear los efectos de flare, que le llaman, que es donde comienzas con la lata pegada a la pared y luego la separas, ¿no? Y crea este efecto de abanico en la pintura y deja una técnica, es una técnica así bastante interesante, ¿no? Que hasta la fecha yo creo que es una de las más populares a la hora de hacer los tags, ¿no? Son pocas las personas que actualmente todavía lo siguen usando, ¿no? Así Y es. Y bueno, y estas técnicas pues son las que se terminan pues trascendiendo pues hasta nuestros días. Y algo interesante aquí que pues obvio con el paso de los tiempos pues son los materiales, ¿sí? Las latas que se utilizaban antes pues eran latas ferreteras, eran las Krylon en su momento. Estas latas que a lo mejor no había tanta variedad de caps, pero pues ellos lograban hacer una infinidad de estilos, ¿sí? De cosas. Bueno, aquí ya estamos empezando un poco más con los 2000, pero de grandes rasgos, esta segunda generación de grafiteros, pues bueno, aquí son algunos ejemplos con el Freon, con el Virus, todos estos grafiteros que me falta mencionar una infinidad. Está el George también en su momento, allí estuvo de grafitero allá por
Salvarcar, por Zaragoza, no tal cual, él participaba, él ayudaba a hacer uno que otro carácter ocasionalmente, más que nada su hermano sí era más activo en el graffiti. Y pues bueno, vamos a tener así bastantes nombres. Está Melo con 111, el crew de la Melchor. Va a estar Ciencia con MWK, si no me equivoco. Va a estar, no sé, muchos de los grafiteros que a lo mejor ahorita son de la vieja escuela y que están trabajando, pues aquí los vamos a ver en esta segunda generación. Como dice Juan Carlos, pues fue mucho el auge, que surgieron muchos crews, y también fue cuando se empezó a estigmatizar un poco más esta cuestión del graffiti. Y también se dio una dinámica interesante. No sé si te acuerdas, Juan Carlos, de esta cuestión eh, de que los mismos crews, algunos, no todos, pero empezaron a sumar cholos a los crews para defenderse. Es decir, ya a finales de los 90, principios de los 2000, empezaron a hacer esto, sumar cholos en los crews, y ya la cuestión de muchas veces de que podías empalmar, si era con algo mejor, ya lo tomaban como una agresión, y empezaron a buscar problemas, es decir, a buscar venganza para por quien había borrado algún tag, algunas bombas, algo de algún crew. ¿Recuerdas de eso, Juan Carlos? Sí, bueno, en esta segunda ola de lo de los cholos que mencionas, si mal no recuerdo, hubo ciertos crews, ¿no? Que eran muy famosos acá por Fobiste Chamizal, donde sí sucedía eso, ¿no? Con los NCK y los OTC, y inclusive te digo que estaban los FTS, que después fueron FX y así, ¿no? Entonces, sí existía, otra vez volvieron a jalar como sus raíces, ¿no? El graffiti, y empezaron a haber bastantes pleitos de los que me tocó ser testigo, tal vez, pero de los crews más fresas, ¿no? De Juárez. Y sí, inclusive había otros crews que no necesariamente eran de tanto de graffiti, pero eran violentos, ¿no? Como los llamaban los mamados, que eran de pradera dorada, y que ellos también se agarraban a golpes a cada rato, ¿no? Con cualquier crew que se les pusiera enfrente. Sí, sí, de hecho, Coco en su momento me hablaba pues, de los mamados de ahí de praderas, de cómo, pues de que eran fresillas y cómo cómo le resolvían todo, pues es lo que me comentaba en su momento Coco. Y no sé si te acuerdas de esta cuestión también, de estos lugares a lo mejor de reunión de los grafiteros de los 90, es decir, de Plaza de las Américas, de este antro que está a un lado de Plaza de ahí. Vértigo, ¿Cuál? las tardeadas de Vértigo, ¿cómo no? Sí, Eran muy ándale, sí. famosas. Y este otro hotel, el Presidencial, sí, creo que se llamaba el Presidencial, que ahí se reunían para ir a rayarlo y a lo mejor a patinar y cuestiones de este tipo. Eran estos tres lugares que estaban en esa misma zona, como lugares emblemáticos, pero pues desgraciadamente se generó esta dinámica violenta, y, y es importante mencionarlo porque eso, la dinámica violenta en el graffiti, en donde a lo mejor empieza a apaciguarse un poco, a calmarse un poco el graffiti, pues se da a lo mejor por tres momentos. Ya los grafiteros habían cumplido la mayoría de edad para los 2000, ya no iban al tribunal, ya los iban a meter al cerezo. Otro momento, pues la violencia que se generó entre los mismos crews, y pues la cuestión de la policía o de las autoridades, cómo se estigmatizó tanto el graffiti que era perseguido. Y ya desde ese entonces surgió un comité anti-graffiti. No sé, yo la verdad no recuerdo todavía muy bien eso, pero sí, no como ahorita, a lo mejor que salen y pintan
mucho del graffiti que se realiza en las calles, pero son estos 3 momentos en donde podemos ver pues como el detenimiento del graffiti para que empiece a surgir ahora el street art. El street art que pues eres uno de los exponentes pues, importantes de aquí de la ciudad. Pero pues los empezamos a conocer con Resiste, bueno, déjenle cambio. Pero bueno, a lo que quería llegar era esta cuestión. Bueno, estos son de los últimos grafiteros o crews que surgieron con artillería pesada, que se terminaron mezclando el ciclos, el son, ciencia, creo que en alguna etapa pequeña, y empezaron ya a hacer cosas un poco más legales, ¿sí? El graffiti dejó de ser un poco ilegal para convertirse en una cuestión más legal, pero también calmarse bastante, por lo que les digo, y no tener como una maduración para nuestros días, ¿sí? Vamos a lo mejor en algunas otras ciudades que me ha tocado visitar, como San Luis principalmente, el graffiti es bastante... pues se realiza en muchos lugares de la ciudad y bastante con dominio de la técnica, pues bastante técnico, y ya aquí en Juárez como que empezó a resurgir, pero a partir de como del 2013. No digo que no se hiciera nada del 2000 al 2013, sino sí se estuvo haciendo, pero de una forma un poco más tranquila y no tan en exceso, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, y alguna intervención de estos eventos de graffiti que realizaba las autoridades, el gobierno, y en donde participó George, participó Ciencia, y que terminó ganando George ese evento. Bueno, y empezamos con el street art. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunto a Juan Carlos, y ya ahí vamos viendo, vamos interactuando. ¿Cuál podría ser la diferencia, Juan Carlos, del graffiti y el street art? Bueno, como lo he vivido yo, pues el graffiti es básicamente usar una lata, ¿no? Y ahorita ya tenemos muchos tipos de caps que se usan en tapitas en las latas, ¿no? Y la diferencia que yo veo entre el graffiti y el arte urbano es tanto la gráfica visual como las herramientas que usas, ¿no? O sea, en el arte urbano va más allá del aerosol, ya puedes utilizar otro tipo de técnicas como el stencil, que es uno de los más reconocidos en el street art, ¿no? Y muchos inclusive ahorita que también ya están retomando un poco lo que son los wheat paste, o sea, los pósters pegados con engrudo, ¿no? E inclusive los stickers podemos considerarlos ya también como una especie de street art aquí en Juárez y en el mundo, ¿no? Entonces la gran diferencia y ahí es un poquito más que va cambiando la gráfica visualmente y vas utilizando otro tipo de técnicas, ¿no? Y herramientas para la elaboración de... Sí, exactamente. En esta cuestión, por ejemplo, hablamos del graffiti, de composiciones tipográficas. Y en el street art ya vamos a empezar a hablar de cuestiones más figurativas por las expresiones que se dan, como el stencil, el wheat paste, el sticker, que muchas veces tratamos o se tratan cuestiones más del contexto, es decir, de dónde se sitúa las personas, es decir, de dónde se está practicando. En ese momento empezaban a surgir estos, ahora ya no como cruz, sino ya le empezaban a hablar como colectivos por Resiste. Pero antes de Resiste, bueno, estaba el Pidio, estaban varios que estaban haciendo cosas en las calles, ya en este sentido figurativo de intervención pues en las calles. Estaba el propio Melo, que Melo empezaba en el 96, pero Melo es un ejemplo de cómo ha estado en el graffiti, ha estado en el street art, ha estado en el muralismo y se mueve en los tres ámbitos, en los tres movimientos. Pero
y ya haciendo cuestiones más figurativas, es decir, aprovechando muchas veces estos papeles, es decir, jugando, respondiendo a estas mismas intervenciones que realizaban otras personas en las calles, ya como una cuestión un poco más de diseño y un poco más de arte. No digo que el graffiti no lo sea, simplemente el graffiti se mueve desde una cuestión más como universal o mundial, porque es lo mismo las bombas de aquí de Juárez que las bombas de otra ciudad, en ese sentido. Y el street art muchas veces sí respondía al contexto. Este es un ejemplo. Aquí es Cultura Muerta, con este ejemplo que traigo es con Cultura Muerta, que ellos hacían como murales, pintaban en cuadros, es decir, en bastidores, hacían eventos y apoyaban bastantes cosas, pero son los que estuvieron en su momento. Después vamos a ver a Follow. Se me escapa un colectivo en ese momento, ahorita no lo recuerdo el nombre, pero que también fue así como más de los reconocidos en su momento. Pues está Resiste que surgió en el 2003 con esta idea de enmascarillar la ciudad. Es decir, en octubre del 2013 ellos se definieron como objetivo hablar sobre la identidad del ser fronterizo, y ellos encontraron que la identidad se podría ver reflejado con estos íconos de la imaginería popular mexicana, como Don Ramón, Tintán, Chabelo, no sé, el Chavo del Ocho, todos estos elementos o estos personajes que podrían retomarse para representar la figura del fronterizo. Es lo que ellos terminaron haciendo, y las técnicas que utilizaban principalmente pues era el stencil, con lo que se dieron a conocer los eventos en la panadería, los eventos, apoyar a manifestaciones, apoyar diferentes cuestiones de problemáticas sociales en la ciudad, también como los mujercidios, es decir, los feminicidios, cuando estuvieron interviniendo las señales de alto, pues, de esto para reclamar o en contra de los feminicidios, en donde les ponían la palabra mujercidio. ¿Recuerdas más sobre esto, Juan Carlos? Bueno, sí, pues creo que, bueno, antes de que fueran reconocidos como Resiste, era colectivo Máscara 656, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Y no sé si es los de cartel que hablabas del otro colectivo. No me Que, acuerdo el nombre, ahí lo tengo en una transcripción de entrevista, pero ahorita se me escapa. sí, y todavía recuerdo que hubo, no, no sé si recuerdas que una vez platicábamos antes de Resiste, podíamos ver otros stenciles mucho más chicos, ¿no? Como en el caso del Principito o de las imágenes de este robot de anime, no recuerdo, de Mazinger Z, que era llevado a cabo de hecho, dos compañeros, ¿no? De la carrera de diseño gráfico que son hermanos, eh, el Pidio y Opi, ellos también empezaron a hacer stencil un poquito más antes, pero no fueron reconocidos en su momento. Sí, y también este mismo Frion también incursionó un poco en esta cuestión del street art, también haciendo stencil. Me comentaba que hacía como figuras asociadas con eh, Star Wars, a algo en ese sentido, pero tampoco, y siempre buscando que se viera ya de una manera un poco más estética sus intervenciones. Y sí, son todos estos grupos a lo mejor que pues no tengo registro. Con Follow lo encontré porque me lo topé en Instagram, y pues ya tomé el cartel que ellos hacían. Pero de Street Art, pues lo más que hay de registro, pues termina siendo un poco de Resiste. Y a lo mejor pues estaba también Glue Up, que surgía como un colectivo desde las artes, que un poco más de hacer pues este tipo de intervenciones, pero desde el estudio.
y que terminaban, estuvieron interviniendo y haciendo exposiciones en la Casa de las Novias, ahí por la 16 de septiembre, en donde hicieron pues esto, o lo que duró como 2003 a 2005 también, esta participación de Glue. Y estaba Retro, que creo que era tu amigo también, ¿no? ¿Sí recuerdas a este Pepe? Pepe fue compañero mío en una que otra clase, es una generación todavía más joven, ¿no? Pero también él estuvo bastante años activo, ¿no? Sobre todo en la tecnológico y en Oasis Revoluciones, donde más piezas había de él, sí lo recuerdo, que era más distinguido por el caballito del disco de Deftones, ¿no? De White Pony. Sí, 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 que lo terminó pintando en varios puntos. Creo que eso lo vi ahí en el puente de Plaza Juárez. Alguno de los que terminaba viendo de este Pepe. Y bueno, y empezamos con el muralismo, que aquí pues empezamos a hablar ya de diferentes pues artistas. Pues aquí es una mezcla de varios, está el Rex, está esta propuesta creo que es más que nada de Zarape, pero en donde participó este Rex, participó Olmo, participaron pues varias personas. Zarape, que era Zarape Studio de este ciclos, pero pues que al final lo terminaron utilizando para también hacer murales y con los cuales terminaron realizando intervenciones ahí en frente del Monumento a Juárez, en la secundaria, en la Barda. Creo que ahí hubo algunos murales de ellos de Zarape y ellos pues eran más que nada ya por la Guadalajara, pero pues era este eh, colectivo o Zarape Estudio. Y en este mismo espacio pues estaban los oxidados, estaban ustedes, Juan Carlos. ¿Qué nos cuentas de los oxidados? Los oxidados, pues básicamente éramos cuatro diseñadores, cuatro compañeros que nuestro enfoque era más la ilustración, ¿no? Dar a conocer un poco más lo que era la ilustración en nuestra carrera de diseñadores y tuvimos oportunidad de empezar a desarrollarla a gran escala, ¿no? Yo creo, si no me equivoco, este es el primer mural de 2 pisos que hubo aquí en Ciudad Juárez. Este, y fue interesante, ¿no? Porque, bueno, la fotografía no abarca un poquito más donde está el niño con la lupa quemando unos soldaditos y fue, queríamos manejar un mensaje de en contra de la militarización, ¿no? Que estaba pasando por ese entonces la ciudad y estábamos quemando estos soldaditos, ¿no? Recordando nuestra niñez, pero tampoco lo queríamos poner tan a la brava, ¿no? Sobre todo porque hay escuelas por ahí cerca y tampoco queríamos ser tan directos con el mensaje, ¿no? Pero sí estuvimos trabajando varios murales y, y hasta que pues ya terminé yo solo, ¿no? Ya continué de manera individual después de varios años donde cada quien agarró su propio camino. Sí, aquí ya con el muralismo urbano lo podemos ver más o menos, yo lo empiezo a registrar un poco más como del 2007 en adelante. No quiere decir que antes no se hiciera, sino es como cuando empieza a tener un poco más auge. Y el street art pues tuvo su etapa como del 2001, 2002, con mayor auge en el 2003, 2005 con este Resiste, pero no tan fuerte, no duró tanto a lo mejor. Como decía bien Juan Carlos ahorita, pues ahorita andan las chicas de Colectiva Bravas otra vez en el street art con el with paste o con el paste up, haciendo estas propuestas, pero pues después de un tiempo y alguien que a lo mejor se ha mantenido en esta dinámica del street art y de estas técnicas que se utilizan, pues es este Juan Carlos, casi siempre haciendo esta cuestión de stencil para eventos y para representar o para enseñar también el stencil en diferentes actividades que le ha tocado
dirigir. Pero bueno, aquí vemos dos colectivos, Sarape, Los Oxidados. Está la gráfica de George, que empieza a alejarse un poco, a lo mejor no totalmente resiste, pero empieza a generar su propia gráfica, es decir, él empieza a hablar de la gráfica del sicario, es decir, de todas estas consecuencias que se generaron por la violencia extrema que se generó por la guerra contra el narcotráfico y por la militarización también. Es decir, él empieza a hablar de estas cuestiones y hace estos propios murales o hace esos murales y lo lleva también a una cuestión de serigrafía para exponerla en otras partes del país. Y tenemos al colectivo Morada, en donde pues eran varias chicas que se preocupaban por cambiar la imagen o la percepción de la mujer, es decir, ya no que no se hablara de las muertas ni de las desaparecidas, sino que se empezara a hablar de las vivas. Y ellas también empezaron a hacer un poco uso del street art y de las técnicas como el stencil principalmente, porque pues eran compañeras a lo mejor o cercanas a Resiste, no sé si con ustedes también, Huaca, con Oxidados, pero con este Cucuy, el Cucuy Clan en su momento, que ahorita forma parte de Jellyfish, pues desde ahí empezaban a conocer estas técnicas y las empezaban a utilizar para la realización también de murales. Y en este fue un evento, un concurso, y aquí participó Mario Romero, quien tuvo creo que el segundo lugar en este concurso. No lo traigo ahorita la imagen, pero ahí pues se va vinculando desde cuando empiezan a participar varios de los que están muy involucrados pues, en el muralismo. Y también estuvieron en su momento la colectiva fronteriza, que fue primero colectiva fronteriza y después Moradas. Fue una etapa muy breve, la inició Taiset Punk, que fue también la líder de Morada, pero se deshizo rápidamente colectiva fronteriza y después también dio paso a batallones femeninos, que ellas hacen música, pero también han hecho murales en su momento. Y aquí, esto es importante, esta lo pongo, que es de Juan Carlos, porque en este periodo de la violencia se dio una etapa importante en donde las autoridades, el gobierno, empezó a hacer uso de los muralistas, de los artistas urbanos, de los street artists para impartir talleres. Entonces, pues aquí estuvo Huaca impartiendo talleres, estuvo Nava, pues estuvieron muchos, un amplio número de nombres que participaron en los talleres. Y ya esto se puede decir que es en donde empieza a resurgir de alguna manera otra vez esta cuestión o se empieza a dar una mezcla de estos tres movimientos, del muralismo, del graffiti y del street art, pero a partir de como del 2013. En esta cuestión de los talleres de murales y de graffiti, pues eran en las zonas un poco más vulnerables de la ciudad. Tenían que ir a lo mejor hasta el este, hasta Riberas del Bravo, o para el sur de la ciudad, para acá, para donde yo vivo, para el poniente, diferentes puntos de la ciudad donde se impartían estos talleres para integrar, para lograr recomponer el tejido de la sociedad, que esa era la intención de estos talleres en su momento. ¿Recuerdas sobre eso, Juan Carlos? Sí, yo creo que los que estuvimos impartiendo talleres fuimos bastantes, ¿no? Y durante bastantes años, así como mencionabas anteriormente, a Melo, tienes a Rex, tienes a Olmo, creo que a Chuck también le tocó dar talleres. Sí, hemos sido bastantitos los que hemos estado trabajando en este tipo de talleres, ¿no? En la recuperación de los espacios, en resolución de conflictos, ¿no? Inclusive te toca ahí con los niños y jóvenes de que se empiezan a meter todavía en estos aspectos de pandillerismo, ¿no? Entonces,
nosotros por medio de lo que es el graffiti, el arte urbano y el muralismo, fuimos inculcándoles, ¿no? Otro tipo de valores, de cómo solucionar por medio del arte su mismo entorno, ¿no? Y también sus situaciones, ¿no? Porque sí estuvo algo denso en diferentes zonas de la ciudad donde inclusive, por ejemplo, en Riberas del Bravo hay mucha situación de abandono en las casas, ¿no? Y por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo una intervención, porque es prácticamente toda la casa la intervine con mis alumnos, ¿no? O sea, pintarla de arriba abajo, con tal de que no se viera sucio, inclusive enseñas a los mismos chavos a limpiar el área, ¿no? O sea, no nomás es ir a pintar algo bonito, ¿no? Sino involucrarlos un poquito más con su comunidad, ¿no? Que yo creo que es como evolucionó hasta cierto punto nuestra generación, ¿no? De empezar desde abajo, desde el graffiti, desde estar en pandillerismo y pasar por todas esas etapas donde ya te conviertes tú en alguien que busca alejar, ¿no? A las nuevas generaciones de todo esto, ¿no? Y es por medio del arte, ¿no? Por donde nosotros empezamos y, y continuamos, ¿no? Y poder ir apoyando a las nuevas generaciones, ¿no? Siempre es lo que hemos buscado, seguir apoyando a las nuevas generaciones dentro de lo que es en sí, englobando todo las intervenciones artísticas, ¿no? En la calle. Sí, y algo importante que en algún momento me decías, y no nada más tú, sino Nava, Risa, muchos de los que han hecho talleres, pues es esta necesidad de que la misma gente se apropie de sus espacios, es decir, que los resignifique, que los empiece a cuidar, y que es lo que lograban a través de estas intervenciones, que terminaban siendo importantes para la propia gente de las colonias, porque muchas veces, pues tú me lo llegabas a decir, se terminaba viendo a lo mejor algo sucio o feo o solitario, y esto le terminaba cambiando la percepción visual a la zona. Y pues eso, cómo se lograban incorporar no nada más jóvenes o niños, sino también jóvenes, adultos, señoras, señores. En el caso de Risa por Puerto de Palos, también terminaba siendo esta cuestión, esta necesidad de apropiarse otra vez de los espacios públicos, de hacerlos, de poder caminarlos, de que ya no pertenecieran a la gente, a lo mejor que estaba vendiendo drogas o algo así, que no les pertenecieran a ellos, sino que le pertenecieran otra vez a la colonia. Y termina siendo muy interesante esta cuestión de los talleres. Pero bueno, vamos a dar paso a otros trabajos también. También como en el 2013, 2014 empezaron a surgir otros colectivos, en este caso como Dios Perro, que está conformado por Jair y se me fue el nombre de su hermano, pero bueno, son ellos dos, en Román. donde, Román, sí, Román, en donde ellos a través pues de su conocimiento desde el arte empezaban a producir piezas en las calles y participar en muchos eventos que realizaban la Mejor Resiste, que realizó George ahí en Ixa, que realizó Melo, allá en la Melchor Ocampo, y así en diferentes puntos que terminaban participando. Ahorita ya no les he seguido la pista, no sé si sigan activos. Vamos a ver a este Mario Romero con estas propuestas que termina siendo. Ya ellos son pues un poco más activos, o estuvieron activos del 2015 o más activos del 2015 al 2017, 2018. Todavía creo que siguen realizando propuestas. Está Jellyfish, que está desde el 2012, si no me equivoco, hasta ahorita, que ha realizado varios eventos importantes en la ciudad y que ha trascendido, pues, no nada más aquí en la ciudad con Color Walk o La Color, sino también en la ciudad del Paso, Texas, y pues que se terminan conformando por Atenas, Pilo, Pica
y Cucuy, ellos cuatro, y su aporte también termina siendo muy relevante pues a lo que se termina produciendo aquí en las calles de la ciudad, que bueno, que creo que últimamente ya no he visto tanto de lo que ellos producen, y a mí me gustaría seguir viéndolos activos aquí en la ciudad. Y pues está Julián Ríos, que se ha metido en una cuestión de realismo por lo que está estudiando en el SEMA, y está la realización de murales, eh, de memoriales que termina apoyando mucho a SWK, y es a los que les termina haciendo estos memoriales. Tenemos al Porquis, eh, que no sé si todavía sigue activo, la verdad, pero bueno, estuvo bastante, me gustaba sus trabajos, me tocó verlo pintar y pintaba pues muy, muy, muy bien. Y bueno, está Alejandro, Frion también, que cuando regresó de allá del DF vino muy activo, queriendo hacer varias cosas interesantes aquí en la ciudad. Ahorita creo que estaba como en un crew de música electrónica, y ya no sé si sigue haciendo gráfica en la calle. Él es una persona bastante relevante. Esto está atrás de la cárcel de Piedra. Él hace murales con relieve, y, y él estudió artes en UTEP ya hace bastante tiempo. Él da clases de inglés en escuelas particulares acá por Sendero, y él mucho de lo que propone lo hace también de una forma contestataria. Uno de sus primeros murales fue para el caso del asesinato de Iris Estrella, que lo pintó ahí en las bardas de la secundaria que está enfrente del monumento a Juárez. Ahí esa fue de sus primeros murales, y aquí ya empezó a experimentar. Él se basa en estos muralistas mexicanos de 1920 para la realización de sus piezas, y él hace sus murales con relieves con cemento, ¿sí? Él le da forma primero y ya le va dando color al mismo cemento para que tengan estas tonalidades. Tiene 3 murales ahí, uno de la Virgen Guadalupe, que está volteando al sentido contrario de la forma tradicional en la que se pinta, y está uno que ha terminado recientemente sobre el nacimiento de Venus, cuestionando esto de los feminicidios. No los traigo las fotos, pero también vemos en el 2014-2015 el resurgimiento de SWK, es decir, de la vieja escuela, o de los que iniciaron, pues terminaron volviendo y estando activos un tiempo. Ahorita ya no los he visto tan activos. Está Ciclos, que trabaja ya un poco más por su cuenta, y graffiti, otra vez el graffiti ilegal que se realiza en las calles de la ciudad, que empezó a notarse bastante del 2015 al 2018, ahorita otra vez ha bajado un poco, pero sigue habiendo. Y pues está Cero, y Cero con Z, con S y con C. Entonces hay varios ceros, ahí está el Sicket, pues hay muchos grafiteros ahorita que están levantando la escena del graffiti, y que se da esta mezcla, como les decía ahorita, se da esta mezcla de muralismo, de graffiti, de street art en estos momentos, y que así tuvo que haber sido a lo mejor desde principios de los 2000. Está las chicas desde esta perspectiva de las mujeres, quienes están haciendo graffiti también. Ella, no sé, en realidad no es mala, yo pensaba que era mala, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, no sé en realidad quién es ella. Era Bondage, se llamaba ¿Ella es Bondage? Bondage. Bueno, ella sí tengo otra foto también aquí por Río Grande, que termina Sí, siendo es de sus una de las intervenciones en una mujeres tienda más, fue una de las mujeres más partícipes, ¿no? En el graffiti, no sé, no recuerdo el nombre de su novio, la otra vez platicábamos de ella, ¿no? De cómo empezó a verse en ciertos lugares de Ciudad Juárez bastante, ¿no? Entonces, estos corazones y
inclusive su firma, ¿no? De bondage con corazón, ¿no? Y ahorita ya está un poquito más popularizado el corazón por esta Mala, ¿no? Hechos por Mala. Sí, de hecho me comentaban en algún momento que como que quisieron generar una controversia por la utilización del corazón, es decir, Bondage decía que ella lo había utilizado primero y que pues Mala no la podía utilizar, pero pues Mala dijo, bueno, pues es universal, lo puedo seguir utilizando. Pero sí, en algún momento yo pensaba que era Mala porque Mala lo empezó a popularizar más en su momento. Y pues está también, como les decía, Nema, está Mala, está Lovely, que ahorita no traigo ninguna, pero estuvo colaborando en algún momento también con se me fue el nombre, Con el con Bumpy. Deco, Chuck, Mm, con Calavera, Calavera. con Calavera Crew, pues que también estuviste colaborando con ellos, ¿no, Juan Carlos? Sí, me tocó colaborar ahí un par de años con ellos, diferentes proyectos. Y pues con Calavera Crew pues sobresalieron más sí por su técnica, pero también por esta participación en esta gráfica publicitaria, por llamarla de alguna manera, es decir, a todos estos eventos o todos estos locales comerciales a los cuales realizaron algún mural. Y pues que son como de los más representativos, que ahorita ya están divididos, ya está por su cuenta Deco y Chuck, pero siguen haciendo cosas interesantes. Y está este mural también institucional de Juan Carlos. Así es, ¿no? Creo que fue uno de mis primeros murales individuales en el Muref. Y fue para un concurso donde empezaban a renovar el museo, ¿no? Y cambiar la gráfica un poco. Y me fui a un estilo totalmente geométrico, ¿no? Y contando lo que era la historia de la revolución aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Yo creo que es uno de los murales menos conocidos míos y me sorprende, ¿no? Que sepas que es de mis trabajos porque ni siquiera lo tengo firmado ni nada, ¿no? Pues estuve en la inauguración del mural ahí Oh, contigo. sí es cierto, tienes razón. Ya Sí, bastantes años que se me olvida. y en el 2015 fue cuando se inauguró el mural y pues ya le tomé foto en ese momento. Y pues bueno, vamos a ver una gráfica también de este tipo institucional, con Darío, con Damasco, con los mismos Calaveras, con Huaca, con Olmo, porque ya empiezan a utilizar el muralismo como una forma de representar algunos valores para las instituciones, y eso se ve también dentro de la UACJ. Entonces, no nada más el muralismo empezó a trascender, sí, a trascender no nada más la cuestión, no, el ámbito urbano, sino se empezó a introducir un poco más a esta cuestión institucional, como en el TEC de Juárez para su aniversario, que también ahí participó Darío, Calavera, Damasco, y que me hablaban y me decían, bueno, termina siendo importante porque una institución muchas veces un poco cerrada, pues terminan haciendo uso del muralismo, pues para hablar de ellos mismos, de su historia. Y les parecía relevante, y pues también lo vemos en la rodadora con algunos murales que tiene este Darío y el mismo Darío. Damasco. Y así en varios puntos de la ciudad vamos a encontrar esta cuestión, también con George, con algunos murales asociados con la cuestión de los migrantes. Pues uno de los murales icónicos de la ciudad, pues termina siendo el de Damasco, eh, desde una perspectiva política, ¿sí? Creo que sí es como identitario, pero también es un mural surgido desde los sistemas políticos, desde el ámbito político, por lo que representó y cómo lo tomaron en su momento, ¿sí? Ahorita creo que también este mural terminó dando apertura a muchas más cosas, a que la misma ciudadanía aceptara que pintáramos, porque me incluyo en su momento, anduve pidiendo permiso para pintar,
y era más fácil, ¿sí? Por este tipo de trabajos y por los eventos de Color Walk de Jellyfish también, eso lo considero. Y está Risa con estos murales comunitarios en el mismo sentido de Juan Carlos. Están los murales del feminicidio con Mac, y está esta gráfica de las chicas de la colectiva Bravas que están haciendo page stop ahorita, y con eso se terminan todas las imágenes. A lo mejor me extendí mucho, pero bueno, Qué era ya bárbaro. para hacer ese No, recorrido. es que la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos platican. Realmente estar escuchándoles nos lleva por todo un recorrido. Yo tendría como 3 preguntillas, así como muy puntuales, porque has ido contestando varias de las que he estado apuntando, porque sí, la verdad que desarrollan, tanto tú como Juan Carlos, una historia muy, muy interesante. Ahora, queda como en el aire esta influencia que el graffiti sigue teniendo en el territorio, ¿no? O sea, siempre se habla del territorio, y al trasladar este discurso hacia el mural, también seguimos hablando de una ciudad y seguimos hablando de un territorio. O sea, no por nada el mural de Juan Gabriel, que abre una brecha entre lo político y lo público, está en una de las avenidas que cruzan hacia El Paso, en esta identidad fronteriza, etcétera, etcétera, ¿no? No por nada está en donde está. Entonces la pregunta sería, ¿creen que, o de qué manera creen que influye dónde escoges el lugar dentro de la manifestación de la gráfica urbana, ¿no? Podemos separar esta cuestión del accionante, del grafitero, del artista, del productor, de las personas receptoras de esta pieza, de esta creación. Juan Carlos. ¿Cómo influye? Perdón, ¿cómo influye? Si crees que influye, o cómo crees que influye, porque igual me dices, no, pues para mí no, Pues no mira, tiene mucho que ver. Pero creo que por tu trabajo comunitario tal vez sí. sí, pues lo podemos ver en general, ¿no? Desde el mismo graffiti donde discutíamos de cómo en ciertas zonas se crea esta memoria de los barrios, de los crews, ¿no? O sea, de cómo estar en la Gilotepec te hace formar parte como, bueno, como grafitero de cierto crew, ¿no? Entonces va generando estas memorias en diferentes colonias y ya tú puedes decir, ¿dónde vives? No, pues que vivo en la Melchor. Ah, tú eres de este crew, ¿no? Entonces, de esa forma influye, ¿no? Y también dentro de la práctica de los murales, brincándonos un poquito del arte urbano, porque en el arte urbano podemos decir que ahí sí no distingue colores ni nada, ¿no? Casi todos los artistas urbanos han intervenido en todos los puntos de la ciudad. Y en cuanto al mural, yo creo que creo que es la manera mucho más fácil de influir en un espacio, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en mi caso particular, sí busco darle un significado tanto a mi gráfica como al espacio en el que estoy interviniendo, ¿no? O sea, realmente ver el por qué voy a intervenir ahí, o sea, y de qué manera lo voy a intervenir y cómo mi gráfica va a influir a intervenir ese espacio, ¿no? Voy a, pongo un ejemplo muy particular, ¿no? De que también me ha tocado pintar víctimas de estos feminicidios aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Y una intervención que tuve hace años fue una colaboración con una artista de Nueva York que se llama Azul, y ella vino y había venido anteriormente a Ciudad Juárez a intervenir con esta temática, y cuando colaboraba con ella buscamos un espacio, ¿no? Y el espacio que escogimos fue precisamente enfrente al monumento de Benito Juárez, ¿no? Que también ha sido un espacio muy reconocido por donde han levantado a estas víctimas, ¿no? Entonces también por parte del mural si buscas también cómo dejar esa huella, cómo cambiar ese espacio, ¿no? También en los talleres lo ves mucho de cómo vas y cambias no solamente de manera visual, ¿no? El entorno donde lo estás llevando a cabo. Sí, exactamente. Por ejemplo, pues es que la elección
por decirlo de alguna manera, de los espacios para intervenir, pues tienen que muchas veces son parte de las mismas obras y buscan muchas veces continuar a lo mejor con no continuar o visibilizar, más que nada, visibilizar alguna idea en particular con los grafiteros, es decir, la selección a lo mejor de una avenida, de un espectacular, de algún spot, como le llaman ahora, no es al azar, sino es porque te va a brindar visibilidad. En el caso, por ejemplo, de Mac, en su momento, él decía, bueno, tratamos de hacer los murales del feminicidio en los lugares cercanos o en los puntos donde se encontraron los cuerpos o donde desaparecieron las chicas, donde fueron secuestradas más que nada. Entonces eso le da una carga simbólica no nada más al mural, sino al espacio, porque habla de la problemática como tal, habla de esto que se está tratando de concientizar. Entonces sí creo que tiene un peso importante la elección de los espacios, del territorio como tal, para, eh, eh, para la realización de estas piezas, ya sea street art, ya sea graffiti o muralismo. En el caso del street art también, porque por ejemplo con las chicas de Bravas, ellas utilizan el centro histórico en donde ellas ven o han visto estas problemáticas del acoso y es en donde tratan de dar estos mensajes, donde tiene sentido. Bueno, obvio, sus propuestas tendrían sentido en toda la ciudad, pero en esta parte de la ciudad del centro histórico tienen también ese sentido. Es decir, es una propuesta o es una contrapropuesta a esto que hicieron con el corredor seguro, ¿sí? Este corredor seguro del municipio, de estas acciones que terminaron haciendo, que al final pues ni es seguro. Sí, así es. Y bueno, siguiendo platicando de la percepción, ¿no? ¿Qué tanto detectan esta percepción todavía del graffiti cholo, ¿no? De esta comunidad juarense en el que, por ejemplo, yo en el 2014 le preguntaba a la comunidad si en un trabajo de investigación, si les gustaría o les gusta ver gráfica en la ciudad. En ese entonces me contestaban que no, que era una contaminación visual, que era una intervención. ¿Qué tanto ustedes detectan a través del tiempo esta percepción, ¿no? ¿Ha cambiado, cambió o sigue evolucionando hacia ser aceptado o no, ¿no? Por la comunidad ahorita, pues que estamos hablando, la fronteriza? Yo digo que sí ha cambiado por estos murales que se terminaron haciendo, el de Damasco, estos eventos de Jellyfish, y no nada más eso, sino todos estos talleres en los que participó Juan Carlos y demás muralistas han posibilitado esta apertura. Sí, todavía en estos primeros 5 años de la segunda década del nuevo milenio, todavía estaba como la gente muy renuente a aceptar, sí, a aceptar ya sea graffiti, sea murales, pero creo que sí se ha dado una apertura de esto del 2015, 2016 para acá, aunque ya se da un poco menos, se ha también como detenido un poco estas intervenciones. Juan Carlos. Bueno, como partícipe sí ha habido un cambio bastante, ¿no? Ya inclusive como mencionabas, ¿no? A principios del milenio sí, la gente sí era como un poquito más conservadora en cuanto a esta gráfica que se empezaba a ver en la calle, ¿no? Y sobre todo porque no había esta distinción, ¿no? De como, no, bueno, como nosotros que manejamos el tema, ¿no? De diferenciar entre el graffiti, el arte urbano y el muralismo, ¿no? Y yo creo que a partir de que ya se empieza a dar un poquito más de conocimiento sobre lo que es un mural y cómo te preparas y cómo lo llevas a cabo, es donde empieza a haber esta apertura por parte de las demás personas, ¿no? Inclusive
A la actualidad, cuando estoy interviniendo en las calles, mucha gente ya te aplaude o te lleva cosas, ¿no? Te lleva aguas, te lleva guantes o en un caso muy particular hasta me han aventado droga que como compensación. Claro que yo no las consumo, ¿va? Pero es algo curioso, ¿no? E inclusive los mismos vecinos, ¿no? Empiezan a buscarte o conocidos empiezan a buscarte y a cederte estos espacios, ¿no? Ahí es donde más te das cuenta que realmente ya está habiendo como esta apertura, ¿no? A apoyar un poquito más libremente y dejar de criminalizarlo hasta cierto punto como se manejaba en años anteriores, ¿no? Muy bien. Bueno, ya, yo creo que ya para cerrar, a menos que nos diga Diego otra cosa, para ustedes, ¿hacia dónde creen que se está caminando, ya sea en la gráfica urbana o en la gráfica urbana fronteriza? ¿Hacia dónde van? Tanto como especialistas, tal vez, como creadores, y también como receptores, ¿hacia dónde creen que se va? Pues considero que a lo mejor a esta consolidación, todavía no consolidación como tal, pero sino a empezar a distinguir la propia gráfica, ya desde el graffiti, street art y muralismo, que de esta forma particular de la frontera, es decir, de Ciudad Juárez. Creo que ya podemos, todavía falta mucho para eso, pero que se empiece a distinguir la propia gráfica de aquí de la ciudad y distinguiéndose de otras. Ya hay cosas particulares que las distinguen, pero las distinguen de otras ciudades, pero ya hay por ejemplo, en la Ciudad de México o alguna otra ciudad, los representantes así más importantes pues manejan sus propios estilos y esos terminan siendo a lo mejor los más característicos de tales ciudades. Entonces creo que a lo mejor podemos ir para ese camino que todavía falta, pero creo que ya se puede empezar a hablar de eso porque empezamos a ver esta participación continua de estos movimientos, que eso es lo importante, no pausada como a lo mejor lo veíamos con el graffiti, que como les digo, el graffiti no es que se haya detenido, pero disminuyó los participantes dentro de este movimiento. Por lo tanto, ahora que vemos a lo mejor esta continuación, podemos en algún momento hablar de eso, de esas características propias de lo que se produce en las calles aquí en la ciudad. Perfecto. Pues bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de esta plática el día de hoy. Agradezco tanto a Sergio, a Juan Carlos y a Brenda el haber participado, el haber tenido este viaje en el tiempo en Ciudad Juárez y cómo la gráfica ha estado cambiando también la percepción de la ciudad. Me ha dado mucho gusto. Solamente me quiero despedir, antes de despedirme, me gustaría comentarles que pues este proyecto de gráfica urbana pues no se detiene aquí. Vamos a seguir también tratando de generar más conversación a partir de este tema. Creo que es un tema bastante grande como para poder detenerlo solamente en una visita histórica, sino también requiere un poquito más de actualización. ¿Qué está pasando ahorita con la gráfica? Más que nada con las chicas que están ahorita incursionando en los temas, que traen la batuta, yo creo, en estos momentos. Y pues también hay que hablar un poquito también del arte que se ha dado en El Paso, ¿no? Que también ha sido como generado y ha habido siempre esta reciprocidad entre las dos ciudades. Yo creo que también eso es necesario tomarlo en cuenta. Y pues creo que lo último que les podría decir a todos, pues nada más que mantengan por favor muchas precauciones, si van a salir pues con todo el cuidado. Estamos viviendo tiempos muy complicados, entonces por favor hay que cuidarnos y cuiden a sus familias también. Esperemos que pronto baje esta ola y pues nada más que a cuidarse. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Sergio. Gracias, Juan Carlos, Brenda, por tus Gracias. Nos puedas acompañar en las siguientes ediciones. Y no, pues, gracias por hacerme cómplice, de verdad, es todo un gusto.
No, ya sabes que siempre está, vaya al museo de su casa, de todos, pues ya estamos aquí. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos. Gracias por la invitación, hasta luego. No, a ustedes chicos, gracias. Gobierno de México.